Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia del curso 2023-2024 de la Academia Sevillana Callao. Tenemos entre nosotros a Juan Álvarez Salahuerta, notario de Madrid. Me acuerdo de mi oposición preparando el dictamen, pues utilicé un texto suyo, aún se envidia porque acaba de aprobar su oposición y ya publicó en la revista de Derecho Notarial un artículo que era fundamental. Entonces, aspectos imperativos de la nueva organización económica del matrimonio y márgenes de libertad de estipulación capitular. Año 1981. Además, dedicaba el artículo a su preparado, que me parece una cosa estupenda, ¿no? De Ejemplo Madrid, el padre de nuestro amigo Ignacio Madrid, que está en Sevilla, que hoy no ha podido venir, se ha excusado por una clase que tiene que impartir. Entonces, a partir de ahí, pues ha seguido publicando artículos y participando en libros, en las colectivas. Ha escrito sobre publicidad registral, más perspectiva de publicidad registral, poderes en la red, el malogrado registro de regulación de poderes, protección de datos y proactividad notarial, la función notarial entre la privacidad y la transparencia, conferencia que dio aquí en la Academia en 2018, y su participación asidua en la revista Notarios y en las publicaciones. Entonces tenemos mucho gusto en recibirle. Hoy nos va a hablar sobre el apoyo a la discapacidad frente a la encrucijada del derecho mercantil, tema que va a ser objeto o ha sido objeto de un libro de próxima aparición, una monografía sobre el que desarrolla más este tema. Hoy nos va a hacer un resumen del mismo. Entonces, muchas gracias por venir y muchas gracias por venir. Pues muchas gracias, señor presidente de la Academia Sevillana de Notariado, señor ilustrísimo señor presidente y vicepresidente, compañeros, compañeras y señoras y señores asistentes. La reforma de 2021 de nuestro Código Civil ha supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento jurídico de la discapacidad, al anteponer el respeto a la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad, respecto a la protección incluso de su propia vulnerabilidad, la voluntad por encima del interés. La voluntad por encima del interés. ¿Es que suena mucho? Sí. Así mejor. Muy bien, pues esa voluntad por encima del interés, aun cuando esa voluntad fuera equivocada o económicamente contraproducente. Ese es el gran salto de paradigma de la reforma de 2021, acogido por nuestro Código Civil, fiel a la Convención de Nueva York, y ahora también en el artículo 49 de nuestra Constitución, recientemente reformado mediante un consenso parlamentario tan amplio como insólito en esta época de polarización política. Pero la importancia de la reforma ha sido no solo cualitativa, sino también cuantitativa. Numerosos artículos del Código Civil, más de 160, quizá la reforma más amplia en su articulado, habida nunca hasta ahora, pero también modificación de otros muchos artículos de otras leyes, de derecho privado, de la ley del notariado, la ley hipotecaria, la ley del registro civil, o de derecho procesal, la ley del enjuiciamiento civil, la ley de jurisdicción voluntaria, incluso del Código Penal. Lo que sorprende, sin embargo, es que una reforma legislativa de tanta repercusión apenas haya rozado siquiera al Código de Comercio y haya dejado por completo fuera de su alcance al resto de la legislación mercantil,
prescindiendo enteramente de la legislación societaria, como si las situaciones de discapacidad fuesen algo ajeno a las sociedades mercantiles o al mundo empresarial y a la publicidad del registro mercantil. La reforma parte de un proyecto de ley cuyo texto primigenio se gesta en la Comisión General de Codificación a cargo de las secciones primera y quinta de Derecho Civil y de Derecho Procesal. Sorprende que con la sección primera de Derecho Civil no colaborara también la sección segunda de Derecho Mercantil, como si ambas secciones fueran, lamentablemente, compartimentos estancos. El proyecto del Gobierno parte así de un texto inicial lastrado por ese déficit congénito derivado de la preterición de la sección segunda de la mercantil durante las sesiones de trabajo en el seno de la Comisión General de Codificación. Remitido el proyecto a las Cortes, ya en fase parlamentaria, se presentan tropecientas enmiendas y alguna de última hora, como la que se introduce al final por la puerta de atrás, casi por sorpresa, en el Senado, quizá con el solo propósito de no dejar fuera del alcance de la reforma, al menos nominalmente, al Código de Comercio, como si de pronto el legislador se hubiera dado cuenta de su olvido, nada menos que de todo el derecho mercantil, y quisiera disimular esa falta mediante una enmienda en el último minuto, con algún retoque puntual, al menos de 2 o 3 artículos del Código de Comercio. Recuerdo mi época de estudiante universitario en la Universidad Autónoma de Madrid, ya lejana época, cuando el profesor Aurelio Menéndez, al explicarnos en clase la sociedad anónima, la de la ley de 1951, nos contaba que a medida que el legislador, con un empeño desfalleciente y un articulado cada vez más parco, avanzaba, al abordar y llegar al último título, ya muy breve, sobre la disolución y liquidación de la sociedad anónima, parecía, decía don Aurelio, que el legislador llegaba ya cansado. Con la ley de 2021 en materia de apoyo a las personas con discapacidad, se diría que ha pasado un poco lo mismo, que el legislador, al llegar a su último artículo, que es el de la modificación del Código de Comercio, llega ya también cansado, despachándosela con algún que otro retoque mínimo, y que la ley de sociedades de capital y el resto de la legislación mercantil ya ni siquiera llega ni se despide. Es como si la reforma del Código de Comercio se hubiera limitado nada más que a aplicar un filtro o un buscador informático sobre su articulado para localizar el término incapacitados y sencillamente eliminarlo allí donde figurase su mención junto a la de los menores de edad, por ejemplo en los artículos 5 y 234. Según lo expresado a modo de justificación por el preámbulo de la ley, para la adaptación a la nueva regulación civil bastaba con suprimir la referencia a las personas con discapacidad en un par de artículos del Código de Comercio, pues en todo lo demás, decía el preámbulo, esta cuestión se regirá por las normas generales previstas en el Código Civil. Pero el buscador informático no parece que tampoco haya funcionado demasiado bien, dejándose varios artículos del propio Código de Comercio en el tintero, como por ejemplo el artículo 222, que todavía dispone con una terminología un tanto trasnochada, que las sociedades colectivas y en comandita se disolverán por la demencia del socio gestor de la compañía, o el artículo 56 de la Ley de Sociedades de Capital, a propósito de las causas de nulidad de la sociedad, mencionar entre ellas la incapacidad, sí, de todos los socios fundadores, o su artículo 213, que sigue diciendo en Román Paladino que los judicialmente incapacitados, cuando ya no cabe incapacitar judicialmente a nadie, los judicialmente incapacitados no pueden ser administradores de las sociedades. Por no hablar del reglamento del registro mercantil, que a propósito de la inscripción del empresario individual, en el artículo 87 todavía habla de las resoluciones judiciales de modificación de la capacidad, o sus artículos 88 y 91,
que siguen aludiendo como si integraran un solo binomio dentro del mismo tándem a los menores e incapacitados. La duda es si todas estas normas de la legislación civil, que no han sido modificadas por la reforma de 2021 y aún conservan su misma redacción anterior, cuyo texto ha pasado a estar ahora abiertamente en contradicción con el Código Civil, deben considerarse derogadas o, por el contrario, entenderse en vigor como normas mercantiles especiales, cuya aplicación directa debiera anteponerse a la subsidiaria del derecho común civil, que es solo supletorio conforme a los artículos 2 y 50 del Código de Comercio. Las contradicciones entre el derecho civil y el derecho mercantil en materia de capacidad siempre las ha habido históricamente y persisten todavía hoy. Abundan aquí y allá en numerosos rincones del articulado. Hemos apuntado algunos ejemplos, pero hay muchos más. Pueden deberse al olvido o al cansancio, como antes decíamos, del legislador, pero quizá la explicación también pudiera ser otra, y la cuestión que debiera entonces plantearse es si el tratamiento jurídico de la discapacidad en el ámbito civil y mercantil puede no ser homogéneo, porque los principios o los valores que imperan en uno y otro tampoco lo son. El centro de gravedad de la reforma de 2021 en materia de discapacidad pivota ahora, lo hemos dicho ya, sobre el principio del absoluto respeto a la autonomía de la voluntad de la persona con discapacidad, que incluye también el respeto de su derecho a equivocarse, la salvaguarda la voluntad, deseos y preferencias, por encima del propio interés o beneficio de la persona con discapacidad y de la seguridad del tráfico jurídico. La pregunta es si ese centro de gravedad puede desplazarse desde el derecho civil también al derecho mercantil. En este sentido, lo que interesaría entonces analizar no es la inadecuación a la reforma de 2021 puntualmente de algunas normas mercantiles todavía sin modificar aquí o allá que se hubiesen quedado en el tintero, sino si ese cambio de enfoque en el tratamiento jurídico de la discapacidad que introduce la reforma de 2021 en la legislación civil y procesal no es aplicable por igual al derecho mercantil, no por el olvido o la pereza del legislador, sino por su falta de encaje con los principios o valores y los mayores riesgos que imperan en la vida mercantil, cuyo centro de gravedad es otro bien distinto al de la vida personal y familiar y del derecho civil. El mandato normativo de respeto a la voluntad de la persona con discapacidad, sus deseos y preferencias, incluso en contra de su propio interés o del mejor interés objetivo que impone el Código Civil como nuevo paradigma normativo de manera repetitiva, a modo casi de un mantra obsesivo en un montón de artículos, tiene difícil encaje en la vida mercantil, donde no cabe desechar el principio del interés superior cuando la actuación de la persona con discapacidad se plantea no como una actuación suya particular dentro de su esfera personal, sino como empresario individual o a través de una sociedad mercantil, poniendo en riesgo intereses que van más allá de su esfera personal. Pasar de esa esfera personal, que es la propia del derecho civil, a la actuación en el ámbito empresarial o societario, supone dar un salto a otra dimensión, donde la tutela o el respeto a la voluntad de la persona con discapacidad y de su derecho a equivocarse se contrapone a un interés o a un riesgo que ya no es solo el suyo propio, sino al contrario, supraindividual. El principio de erradicación del interés superior como consecuencia del respeto prioritario a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad no se aviene con la finalidad de lucro que debe perseguir toda actividad mercantil. La obtención del beneficio, la ganancia, es el gran imperativo categórico, casi kantiano, que da sentido a la empresa o a la sociedad mercantil, entendido ese beneficio, no obstante, como un objetivo colectivo y en este sentido supraindividual,
bajo el principio de la comune utilitas, la affectio societatis, que debe presidir toda actividad empresarial o societaria, donde no cabe, por eso mismo, el derecho a equivocarse, pues el empresario debe llevar bien sus cuentas, una contabilidad exacta y rigurosa. En el mundo empresarial no hay derecho a arruinarse, tampoco en el ámbito civil, por la prohibición de la donación universal en el artículo 634, pero mucho menos en el ámbito mercantil. El concurso o la quiebra de la empresa tiene una sanción muy grave, precisamente para evitar más que la ruina personal sus efectos en cadena, las crisis en cascada por un efecto dominó en perjuicio del conjunto de la economía bajo una tipificación incluso penal de la falsedad contable y de la insolvencia punible. ¿Cómo encajar el tratamiento jurídico de la discapacidad dentro de este contexto empresarial o societario? Pasa a ser entonces, por la pluralidad de intereses en juego, una cuestión de enfoque mucho más compleja aquí que en el derecho civil. La simple traspolación del régimen civil en materia de discapacidad al ámbito mercantil exige un ajuste bastante más complicado. El derecho civil es el derecho centrado en la protección de la persona, además si se trata de una persona vulnerable, mientras que el derecho mercantil se dirige en cambio a la protección de intereses supraindividuales desde la perspectiva de la comune utilitas, como son los intereses empresariales o societarios, y también de la seguridad del tráfico. Desde este ángulo, la diferencia entre el derecho civil y el derecho mercantil en el tratamiento jurídico de la discapacidad consiste en que al derecho civil le importa la protección de la persona frente al problema de su propia discapacidad, mientras que al derecho mercantil le importa la discapacidad de la persona como problema de los demás. Hasta la reforma de 2021, la discapacidad se concebía jurídicamente como un estado civil declarado en virtud de una resolución judicial de inscripción obligatoria en el registro civil voluntaria, en el registro de la propiedad mercantil para su publicidad y eficacia frente a terceros. Se trataba así de un sistema rígido y formalista que protegía casi más a los terceros que a la persona con discapacidad, que protegía más a los terceros frente a la persona con discapacidad que no al contrario. En ese sistema formalista, la aplicación generalizada o supletoria del Código Civil en materia de discapacidad no planteaba por eso tampoco mayores problemas en un marco también especialmente riguroso como el derecho mercantil. Pero cuando se flexibiliza, por el contrario, el sistema del Código Civil y el régimen de la discapacidad pasa a ser un problema no de capacidad, sino de consentimiento. La apreciación de la capacidad ya no es una cuestión binaria de blanco o negro, sino de grises, un fenómeno continuo y no discreto, cuya imprecisión o falta de determinación jurídica sí puede entonces menoscabar la seguridad jurídica que exige el buen funcionamiento del mercado. La aplicación de ese modelo enteramente flexible al ámbito mercantil puede plantear entonces muchos problemas. El problema, sobre todo, por encima de cualquier otro, de sí, por el formalismo imperante en la vida societaria y el interés general que debe supeditarse siempre en la actividad mercantil y la necesidad de protección del tráfico jurídico, determina que el derecho mercantil, en virtud de esta especialidad frente al derecho civil, puede o no, para las personas con discapacidad, quedarse atrás. Se ha dicho que el rasgo que mejor define históricamente el derecho mercantil es el de haber ido siempre por delante del derecho civil como un derecho precursor por su capacidad de arrastre del derecho civil. Lo curioso es que si en algún momento histórico es verdad, el derecho mercantil se ha mantenido por delante del derecho civil como guía o precursor del avance legislativo. En el momento actual, en materia de apoyo a las personas con discapacidad, se diría que sucede precisamente todo lo contrario, como si la reforma de 2021 hubiese pillado al derecho mercantil con el paso cambiado y ahora fuese a la inversa. El derecho civil
civil el que se hubiese adelantado al derecho mercantil, y el derecho mercantil el que se estuviera quedando atrás. Pero el derecho mercantil no puede quedarse atrás, no puede ignorar a las personas con discapacidad. Una sociedad inclusiva debe evitar su invisibilidad, permitiéndoles salir del anonimato para integrarse en una sociedad construida, como dice Consuelo Madrigal, no sobre aquello que nos iguala, sino sobre lo que nos diferencia, con el efecto paradójico de que esa sociedad inclusiva resultará así más fortalecida mediante el reconocimiento de su propia fragilidad. De igual modo, quizá, que por una extraña sinapsis neuronal, como observaba Steiner, nuestra música más universal se deba paradójicamente a la obra de un solo, con nuestros mejores versos, Homero o Borges, la visión poética de un ciego. El propósito de la reforma de 2021, como ha resumido nuestro compañero Isidoro Lora Tamayo, es capacitar, no discapacitar. También en el ámbito mercantil o societario, aunque ello exija en muchos casos actualmente un esfuerzo interpretativo, un nettoyage de la legislación mercantil más que considerable. El tratamiento jurídico de la discapacidad en derecho mercantil no puede quedar por eso como la única asignatura pendiente, sino que debe abordarse en dos ámbitos diferentes, el de la empresa individual y el societario, aunque este último deba a su vez desdoblarse según se trate de la actuación de la persona con discapacidad como socio o, en su caso, como administrador de la sociedad. En cuanto a la actuación de la persona con discapacidad como empresario individual, la capacidad para ser comerciante o para el ejercicio habitual del comercio, de acuerdo con la añeja terminología de nuestro Código de Comercio, solo se reconocía en su artículo 4 a los mayores de 18 años que tuvieran la libre disposición de sus bienes. La mayoría de edad civil, cuando se promulga nuestro Código de Comercio en 1885, no se alcanzaba, recuérdese, hasta los 25 años. Hoy la clave del artículo 4 del Código de Comercio está en cómo interpretar la frase tener la libre disposición de sus bienes. Pero desde el momento en que la discapacidad ya no se concibe tras la reforma de 2021 como un problema de capacidad, sino de consentimiento, todas las personas mayores de edad tienen la libre disposición de sus bienes con los apoyos que en su caso necesarios. Y de ahí la eliminación en el nuevo artículo 5 del Código de Comercio de su anterior referencia a los incapacitados, allí donde se los mencionaba antes junto a los menores de edad, en cuanto a la continuación por medio de sus guardadores del comercio ejercido por sus causantes, de lo que se desprende por ese mínimo retoque que, de acuerdo con la mentalidad de nuestro legislador, las personas con discapacidad habían dejado de estar ya comprendidas dentro de la regla general prohibitiva del artículo 4 del Código de Comercio. Pero el alcance del derecho a la libertad de empresa debe hoy abordarse en realidad no desde el Código de Comercio, sino desde nuestra Constitución, de acuerdo con los principios y valores que la informan, y en particular a la luz del artículo 38, que proclama el principio de la libertad de empresa, en relación con el actual artículo 49, que recientemente reformado, que reconoce a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos en pie de igualdad con todos los ciudadanos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Por tanto, el derecho a la libertad de empresa alcanza por igual a todos los ciudadanos con o sin discapacidad, pero solo se garantiza por los poderes públicos conforme al artículo 38, mientras se trate de una actividad empresarial productiva y acorde a los intereses generales de la economía. Da igual quiénes sean sus protagonistas, con o sin discapacidad. La pregunta entonces es si cabe presumir la improductividad a partir de cierto nivel de discapacidad. Pero la pregunta así formulada estaría desenfocada. No hay correlación entre discapacidad e improductividad. La improductividad en realidad solo depende de la ineficiencia del apoyo. Las personas con discapacidad, pese a sus limitaciones
funcionales con los ajustes o apoyos que en cada caso sean precisos, pueden realizar actividades empresariales productivas y acordes a los intereses de la economía en general. Sostener lo contrario sería anatema. Si la persona con discapacidad tomase decisiones por cuya virtud su actividad empresarial se volviera improductiva y consecuentemente insostenible, estaríamos entonces en realidad ante un caso no de falta de capacidad para ser empresario, sino de falta de voluntad de serlo, pues quien renuncia a la productividad de una actividad empresarial está en el fondo consintiendo su abandono, para lo cual es también muy libre. Pues la libertad de empresa tiene esa triple vertiente, no solo la libertad de acceso y la libertad de ejercicio, sino también la libertad de cesación. La llevanza de una empresa individual por una persona con discapacidad plantea el problema de cómo ajustar el alcance de unas medidas de apoyo preestablecidas de tipo asistencial o representativo a la dinámica siempre cambiante de cualquier actividad empresarial, para disponer de activos o asumir deudas que impongan en cada momento la marcha de la empresa, conforme a vicisitudes o a batallas siempre impredecibles, sin tener que acudir a cada paso al juzgado para obtener una autorización judicial o una ampliación o adecuación de las facultades de apoyo que cubra las necesidades de cada ocasión, lo cual sería incompatible con la celeridad de la vida mercantil. El primigenio artículo 269 de nuestro Código Civil permitía al tutor obtener del antiguo Consejo de Familia una autorización para el ejercicio del comercio en nombre de su pupilo, comprensiva de todos los asuntos de su giro y tráfico. Pero el actual artículo 287 de nuestro Código Civil ya no prevé una autorización semejante, que choca actualmente con el principio de mínima intervención o subsidiariedad que debe sujetarse en cuanto a su alcance la provisión judicial de cualquier medida de apoyo, aunque esa autorización judicial global de carácter omnicomprensivo podría tener quizá encaje dentro del artículo 288, autorización para la realización de una pluralidad de actos de la misma naturaleza referidos a la misma actividad económica, eso sí, el precepto especificando las circunstancias y características fundamentales de dichos actos. El adocratismo de nuestro sistema de apoyo, conforme a ese principio de mínima intervención o subsidiariedad, por respeto a la autonomía privada de la persona con discapacidad, tiene así difícil encaje con la llevanza de una actividad empresarial. Pero el problema de la empresa individual vinculada a una persona con discapacidad no es quién y de qué modo puede dirigirla, sino que el verdadero problema es quién y de qué modo responde. ¿Cuál será el régimen de la responsabilidad civil extracontractual o exdelicto por las resultas adversas o los daños causados en el ejercicio de la actividad empresarial? ¿Quién responde? ¿La persona con discapacidad? ¿Su representante, quien le prestó apoyo? Históricamente ha habido siempre una correlación entre capacidad y responsabilidad, o lo que es lo mismo en sentido inverso, entre incapacidad e irresponsabilidad. Esa situación ha cambiado ya en el ámbito penal, donde la persona con discapacidad responde civilmente del delito cometido, aunque sea penalmente inimputable, conforme al nuevo artículo 118 del Código Penal, redactado también por la ley de 2021. Es decir, la persona con discapacidad queda sujeta a una responsabilidad civil exdelicto de carácter objetivo, aunque no tenga culpabilidad penal. En el Código Civil, en cambio, ¿cuál sea ahora el régimen de la responsabilidad extracontractual o aquiliana de las personas con discapacidad, si objetiva o subjetiva? Es una cuestión muy vidriosa, pues el nuevo artículo 299, que es un precepto de nuevo cuño introducido por la ley de 2021, proclama la responsabilidad extracontractual de la persona con discapacidad, pero al hacerlo se remite al artículo 1902, con lo cual deja en entredicho esa proclamación. Es verdad que parece contradictorio que la persona con discapacidad responda objetivamente y, en cambio, la persona sin discapacidad solo por culpa, lo que es lo mismo, que la discapacidad sea paradójicamente un agravante de la responsabilidad. Pero también es cierto que si la persona con discapacidad quedase eximida
de responsabilidad por lo dudosa que pudiera resultar la apreciación de su culpabilidad. Lejos de protegerla, se la estaría discriminando. Piénsese que si el empresario con discapacidad no respondiera objetivamente y su propia empresa o su entero patrimonio empresarial deviniera entonces inembargable por los daños causados en el ejercicio de su actividad empresarial, ante la incógnita de que pudiera no apreciarse judicialmente en caso de litigio su culpabilidad personal por su grado de discapacidad, nadie querría ser cliente de esa empresa. La falta de responsabilidad objetiva del empresario con discapacidad, lejos de favorecerle, se convertiría de inmediato, por un efecto boomerang, en una grave desventaja competitiva, un estigma, en lugar de un privilegio, que enseguida acabaría por expulsarlo fuera del mercado. Por eso, en el sistema del Common Law y en algunos países del continente europeo, como Holanda o los países nórdicos, la discapacidad se asocia a un régimen de responsabilidad extracontractual objetiva, incluso en la propia Francia, que ya tampoco sigue el modelo napoleónico de la responsabilidad por culpa, todavía vigente en Alemania o en Italia. La duda es qué sistema se sigue en España, a la vista del nuevo artículo 299 del Código Civil, que es casi un acertijo indescifrable, un los Pares Rätsel. Pero adentrémonos ya en el ámbito societario, donde la participación de la persona con discapacidad debe plantearse en realidad, como decíamos, en dos contextos diferentes. Según se trate de su actuación como socio o, por el contrario, como administrador de la sociedad, pues en uno y otro los intereses en juego son muy distintos. Cuando la persona con discapacidad actúa como socio, por ser propietario de acciones o participaciones o de una cuota en una sociedad mercantil o civil, pone en riesgo su propio patrimonio, mientras que al actuar como administrador de una sociedad mercantil no actúa ya in rem suam, sino como gestor de un patrimonio ajeno en defensa de intereses que no son ya estrictamente los suyos propios. Nuestra legislación mercantil contempla la discapacidad del socio en el momento de la fundación de la sociedad, en el artículo 56 de la Ley de Sociedades de Capital, y también, aunque casi solo de soslayo, en el momento de su disolución, en el artículo 222 del Código de Comercio. Ambos preceptos son ya, como diría el famoso catedrático de mercantil Jesús Rubio, normas reminiscentes, con una redacción desfasada, pues el artículo 56, al enumerar las causas tasadas de nulidad de una sociedad de capital inscrita, habla todavía de incapacidad de los socios, de todos los socios fundadores, y el artículo 222 del Código de Comercio, con una expresión aún más desafortunada de demencia por discapacidad sobrevenida del socio gestor como causa de disolución de la compañía colectiva o comanditaria. El artículo 56 es actualmente, por su desfase, un semillero de equívocos o malentendidos. Pero de acuerdo con el nuevo enfoque de la discapacidad como un problema no de capacidad, sino de consentimiento, la nulidad de la sociedad por incapacidad de todos los socios, falta de voluntad efectiva de al menos dos de ellos o del socio único en la sociedad unipersonal, a que se refieren las letras A y B del artículo 56 de la ley, debiera reinterpretarse en el sentido de limitar su alcance al caso de apoyo insuficiente en el acto fundacional de todos los socios fundadores o del socio único en una sociedad unipersonal. En el fondo, la verdadera utilidad del artículo 56 al enumerar las causas tasadas de nulidad total de la sociedad es la de sentar en realidad fuera de esa lista cerrada una presunción legal a contrario sensu de nulidad solo parcial del acto de suscripción y aportación individualmente consentido sin el apoyo preciso, con la diferencia entre una sociedad capitalista y una sociedad personalista, de que en una sociedad capitalista, para desvincularse del contrato fundacional, esa discapacidad solo podría ser alegada por quien la padece, por su representante, pero no por los demás socios, conforme al artículo 1301.4 del Código Civil, mientras que en una sociedad personalista,
La discapacidad ajena sí puede ser alegada como vicio propio por cualquiera de los demás contratantes. Es un propio error sustancial al ignorar de buena fe la discapacidad ajena de la persona con quien se contrata, siempre que esa discapacidad como cualidad personal fuera relevante, como dice el artículo 1266 del Código Civil, para los fines del contrato, lo cual sucedería en una sociedad personalista por su carácter intuitu personae, a diferencia de la sociedad capitalista marcada por su carácter despersonalizado o intuitu pecunia. Pero los problemas más habituales por la participación de las personas con discapacidad en la vida societaria van a plantearse en el seno de la Junta General de Socios, a la hora de hacer efectivo el derecho de asistencia o el derecho de voto en la Junta. Ese derecho de asistencia de la persona con discapacidad a la Junta de una sociedad para poder participar en ella en pie de igualdad con los demás socios enlaza con el ahora llamado principio de accesibilidad universal, principio de accesibilidad conforme a un diseño universal que proclama con rotundidad la Convención de Nueva York, que ahora también el artículo 49 de nuestra Constitución al postular la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles. La reforma de 2021 de la legislación procesal en materia de discapacidad ha introducido con esta finalidad un nuevo artículo 7 bis en la Ley de Enjuiciamiento Civil y un nuevo artículo 7 bis en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en los que la accesibilidad universal a la justicia, a modo casi de una especie de prolongación, según algún autor de la tutela judicial efectiva, se configura como un derecho de la persona con discapacidad a entender y hacerse entender en el proceso, permitiéndole utilizar a su propia costa cualquier ajuste razonable que precise de un auxilio material, inclusive humano, a través de un facilitador o un experto o un simple acompañante, además de las personas encargadas en su caso de prestarle apoyo con carácter existencial o representativo. Nada se prevé, sin embargo, al respecto en la legislación societaria, quizá porque la Junta de Socios o de accionistas de una sociedad mercantil incluso cotizada es un acto privado, a diferencia de la celebración de un juicio, que es un acto público, aunque la invocación del carácter privado de la Junta sería en realidad un falso argumento, un sofisma, que no podría servir de excusa para inaplicar el principio de accesibilidad universal a quienes, siendo socios, tendrían ya de por sí pleno derecho precisamente de asistencia al acto. El presidente de la Junta, según el artículo 184, creo que es, de la Ley de Sociedades de Capital, le corresponde en principio autorizar la asistencia a la Junta de cualquier persona que juzgue conveniente, aunque la Junta, no obstante, podrá revocar su autorización. Sin embargo, ese facilitador o acompañante del socio con discapacidad de su libre elección es solo una herramienta o un instrumento para facilitar al socio con discapacidad su propia asistencia personal a la Junta, participando en ella en condiciones de igualdad con los demás socios, sin que se confunda la presencia del facilitador, por tanto, con la de un apoderado, ni precise de una autorización por escrito, ni le sean exigibles los requisitos legales o estatutarios tan minuciosos previstos para asistir por representación a la Junta. Pero más problemático que el derecho de asistencia a la Junta del socio con discapacidad es, sobre todo, su derecho de voto en la Junta. El artículo 234 del Código de Comercio, que es uno de los contados casos de artículos del Código modificados en 2021, venía a establecer antes de la reforma que en caso de concurrir a la Junta algún socio menor de edad o incapacitado, al presidente de la Junta le bastaba verificar que estaba representado por sus padres o su tutor para admitir el voto de su representante legal, cualquiera que fuera el contenido de los acuerdos sometidos a votación, sin tener que controlar más que la acreditación del cargo del tutor o del representante legal, pero no el alcance de sus facultades representativas, ni la necesidad, en su caso, de una autorización judicial. Todo ello sin perjuicio, añade el artículo 234, de las responsabilidades o reembolsos a que hubiera lugar en las relaciones internas entre el representante y representado.
La doctrina mayoritaria y también nuestra Dirección General interpretaba que si eso era así en la liquidación de la sociedad, con mayor motivo lo sería en cualquier otro acuerdo societario, pues ningún otro puede haber de mayor interés o trascendencia para el socio que la liquidación de la sociedad, como argumentaba discutiblemente nuestra Dirección General en una famosa resolución de 13 de junio de 2016. Pero al haberse suprimido en la nueva redacción del artículo 234 el adjetivo incapacitadas, manteniéndose ya solo la alusión a las personas menores de edad, con ese mínimo retoque mediante la supresión de esa sola palabra, surge ahora un vacío difícil de llenar, pues ya nada se dice acerca del derecho de voto en la Junta del socio con discapacidad, correspondiendo al presidente de la Junta la comprometida decisión entonces de admitirlo o no. Para ello, el presidente habrá de valorar bajo su exclusiva responsabilidad si el socio con discapacidad asistente a la Junta cuenta o no con el apoyo asistencial representativo en su caso necesario, y si ese apoyo precisa o no en su caso de una autorización judicial según los asuntos a tratar en el orden del día a la vista de su trascendencia patrimonial o dispositiva conforme al artículo 287 del Código Civil. Una verdadera patata caliente para el presidente de la Junta en el momento siempre apresurado de confeccionarse la lista de asistentes, siendo exclusiva responsabilidad suya esa decisión tan aventurada que puede comprometer la válida celebración o votación de la Junta por el riesgo de la indebida computación como válido de un voto supuestamente nulo o, al contrario, la privación injusta en su caso del derecho de voto cuando ese voto del socio con discapacidad en uno u otro caso fuera precisamente decisivo para alcanzar la mayoría precisa. Es uno de los supuestos de impugnación de acuerdos sociales que ahora prevé el nuevo artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital. Sin perjuicio de la impugnación judicial, en su caso de los acuerdos sociales, sin embargo, ni al notario ni al registrador les corresponde legalmente entrar a valorar la veracidad intrínseca de la certificación expedida con los requisitos legales conforme al libro de actas. Otra cosa es que la escritura tuviera por objeto, la escritura pública tuviera por objeto, además de la elevación a público de los acuerdos certificados, también una aportación o adjudicación no mineraria o inmobiliaria en la propia escritura, en cuyo caso el notario, al autorizarla, o el registrador, al inscribirla, habrán de controlar inexcusablemente que el otorgante con discapacidad debidamente asistido o representado cuente con la autorización judicial correspondiente como requisito previo de la escritura en los casos del artículo 287 del Código Civil o posterior a la escritura, pero previo a la inscripción en el caso partitivo del artículo 289 de nuestro Código Civil. Como bien resuelve, a mi juicio, la reciente resolución de 14 de diciembre de 2023 que exigió efectivamente esa autorización posterior a la escritura, pero previa a la inscripción del artículo 289 en una liquidación de sociedad con reparto de un inmueble adjudicado en proindiviso a los socios, el pago de su cuota de liquidación, estando uno de ellos sujeto a una medida de apoyo de tipo representativo que había sido apreciada en la declaración de constitución de la Junta por el presidente. Corresponde abordar finalmente la cuestión clave de si la persona con discapacidad puede o no actuar como administrador de una sociedad. Como hemos dicho, la persona con discapacidad, al actuar como socio, lo hace en defensa de su propio interés, poniendo en riesgo, con los apoyos en su caso precisos, su propio patrimonio, mientras que por el contrario, al actuar como administrador de una sociedad, lo que pone en riesgo es su interés o un patrimonio ajeno. La pregunta es si esa necesidad de apoyo de la persona con discapacidad para gestionar lo propio la precisa legalmente o no también para administrar lo ajeno. En realidad, el apoyo a una persona con discapacidad se establece como medida protectora de su propia vulnerabilidad, al comprometer en responsabilidad todos sus bienes cuando interviene en nombre propio, poniendo en riesgo su propio patrimonio, pero no cuando lo hace en nombre ajeno, bajo riesgo la responsabilidad entonces de quien lo nombra o lo mantiene como su administrador.
administrador o mandatario pese a su grado de discapacidad originaria o sobrevenida. Pensar que la persona con discapacidad, por necesitar legalmente apoyo para gestionar lo propio, con igual o mayor motivo lo precisa para administrar lo ajeno, sería un falso silogismo, una deducción absurda, pues el apoyo solo se explica como medida de protección del patrimonio de la persona con discapacidad, no de su representado. Desde esta perspectiva es desde la que debe enfocarse la actitud de la persona con discapacidad para ostentar el cargo de administrador de una sociedad a la luz del artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto, con una redacción, es cierto, de lo más desafortunada, sigue diciendo que los judicialmente incapacitados no pueden ser administradores de la sociedad. A la vista de esta prohibición legal, in claris non fit interpretatio, algún autor como Luis Fernández del Pozo se muestra contrario a la actitud legal de las personas con discapacidad para ser administradores de una sociedad. Frente a su posición negativista, algún otro autor, como Ana Fernández Tresguerres, se inclina al contrario en favor de una postura posibilista, entendiendo que el artículo 213, en cuanto a su referencia a los judicialmente incapacitados, ha quedado sencillamente derogado por la disposición transitoria primera de la Ley de 2021, que dispone que a partir de la entrada en vigor de la presente ley, las meras privaciones de derechos de las personas con discapacidad o de su ejercicio quedarán sin efecto. No creo, sin embargo, que esa referencia a los judicialmente incapacitados del artículo 213 deba entenderse sencillamente derogada o suprimida sin más, sino tan solo que su alcance debe ser hoy reinterpretado. Prueba de ello es que la Ley de Digitalización de Actuaciones Notariales y Registrales de 2023 ha añadido un nuevo párrafo final a ese artículo 213, manteniendo incólume el resto de su redacción, lo que no deja de ser una corroboración tácita de su vigencia. El artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital debe ser hoy reinterpretado de acuerdo con la Reforma Civil de 2021, en concordancia con el artículo 49 de la Constitución y la Convención de Nueva York, en el sentido de limitar el alcance de la prohibición legal para ostentar el cargo de administrador solamente a las personas con discapacidad sujetas a una curatela representativa, pudiendo en cambio ostentar dicho cargo las personas con cierto grado de discapacidad sujetas a un apoyo de tipo solo asistencial y no representativo. Recordemos que en el Código Civil la regla es el apoyo de tipo asistencial y la excepción la del apoyo representativo. Piénsese como argumento comparativo que tras la reforma de nuestro sistema electoral por la Ley Orgánica de 2018 se prohíbe privar mediante resolución judicial a las personas con discapacidad de su derecho al voto en elecciones generales. Siendo el voto un derecho personalísimo, no podrán ejercerlo por medio de representante las personas sujetas a una curatela representativa, pero sí las personas sujetas a un apoyo de tipo solo asistencial por sí mismas, por sí solas. Y quien tiene derecho de sufragio activo lo tiene también pasivo, conforme al artículo 6 de la Ley Electoral. Las personas con discapacidad no sujetas a una curatela representativa pueden, por tanto, ser elegidas para representar a otros ciudadanos en el Parlamento Nacional o los parlamentos autonómicos, y hay algún ejemplo notable de ello. Si la persona necesitada de un apoyo solo asistencial o representativo puede ser elegida como candidato para representar intereses públicos, con mayor motivo podrá representar intereses privados como administrador de una sociedad mercantil. La clave está en que la persona con cierto grado de discapacidad sujeta a un apoyo de tipo solo asistencial, igual que el menor emancipado, al actuar como administrador de la sociedad pueda desempeñar el cargo con suficiente autonomía, es decir, de manera no asistida, sino personal e independiente respecto de instrucciones y vinculación de terceros, bajo un deber de secreto, sin sujeción, por tanto, a ninguna injerencia o asistencia ajena en las funciones propias del órgano de administración, como exige el artículo 228 de la Ley de Sociedades de Capital. Nadie que no sea uno de los administradores nombrados por los socios, la confianza de los socios, puede
inmiscuirse en las funciones del órgano de administración de una sociedad, ni asistir o hacerse representar, salvo por otro que también lo sean, sus reuniones, siendo competencia exclusiva de los administradores firmar sin ninguna otra firma adicional o complementaria más que la suya propia, las actas, la expedición o visado en su caso, de las certificaciones de los acuerdos sociales o las cuentas que deban presentarse a la aprobación de la Junta o depositarse en el registro mercantil o los proyectos o informes de los administradores o las declaraciones fiscales. De no ser así, ese administrador habría de cesar entonces en el ejercicio del cargo. Pero así como la sujeción del administrador de la sociedad a una curatela representativa obliga a su destitución inmediata por la Junta, conforme al artículo 224, apartado primero de la Ley de Sociedades de Capital, a petición de cualquiera de los socios, sin que la Junta pueda acordar lo contrario, al ser obligatorio el cese por imperativo legal. Por el contrario, si se tratara de un administrador sujeto a un apoyo de tipo solo asistencial, no representativo, cuyo grado de discapacidad le impidiera, a lo mejor no antes, pero tal como ha evolucionado su situación personal, le impidiera ejercer a partir de un momento determinado el cargo de manera no asistida, la Junta podría entonces acordar su cese a petición de cualquiera de los socios por sus intereses opuestos a los de la sociedad, conforme al apartado segundo del artículo 224 de la ley, al depender en el ejercicio del cargo de una asistencia ajena. Pero la Junta en ese caso podría, pero no estaría obligada a acordar el cese, pues el conflicto de intereses entre el administrador y la sociedad es dispensable por acuerdo de la Junta, conforme al artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, salvo que el acuerdo contrario al cese supusiera un abuso de la mayoría, conforme al artículo 204 de la ley, como ocurriría si la persona con discapacidad, a la vez que administrador, fuese también socio con un porcentaje de voto decisivo para alcanzar o imponer esa mayoría. El administrador cesado por incapacidad, sin perjuicio de la vinculación de la sociedad frente a terceros por los contratos celebrados antes de la oponibilidad de su cese, quedaría sujeto en la esfera interna frente a la sociedad a la acción de responsabilidad por los daños causados durante el ejercicio del cargo, pero su circunstancia de discapacidad plantearía entonces la duda abordada anteriormente a propósito del empresario individual de si la persona con discapacidad como agente directo del daño se sujeta a un régimen de responsabilidad objetiva o subjetiva, como veíamos al tratar del artículo 299. Pero volver atrás para hablar de lo ya dicho es un claro indicio de que lo que corresponde entonces es acabar. Solo una reflexión más. En las antiguas cartografías medievales, en las viejas cartas de navegación, en el Archivo de Indias, aquí en Sevilla, los ámbitos geográficos desconocidos aparecían indicados en los mapas con el dibujo de un dragón y la leyenda Ixum dragones. Aquí hay dragones para advertir como aviso simbólico a navegantes de los peligros de adentrarse por rutas o territorios inexplorados. Abordar el tratamiento jurídico de la discapacidad en el ámbito empresarial y societario no deja de ser también una arriesgada travesía por una terra incógnita, pues la problemática de la discapacidad nunca ha interesado apenas, por lo menos hasta ahora, a los mercantilistas, como si la discapacidad fuera un asunto ajeno al mundo empresarial o a la vida societaria. Sin embargo, lo cierto es que casi el 90% del tejido empresarial español lo forman pequeñas y medianas empresas, que son en su mayor parte sociedades familiares, siendo así que en cada uno de 5 hogares españoles, según un informe del CERN, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, habita una persona con discapacidad. La discapacidad sigue siendo aún así una materia ignorada por los mercantilistas. Quizá porque aún perviva el temor, como en los antiguos mapas con dragones, de que el ámbito mercantil para las personas con discapacidad es un territorio doctrinalmente inexplorado, lleno de peligros incalculables en el que mejor no adentrarse, pero nada más disuasorio que la ignorancia. En una sociedad inclusiva, las personas con discapacidad no deben renunciar
potenciar su mayor protagonismo posible también en el mundo empresarial y societario, con el esfuerzo dogmático cada vez mayor de los mercantilistas y de los notarios, que debemos una gran parte de nuestra formación al derecho mercantil, pero estamos sobre todo comprometidos a pie de calle con nuestra labor de cada día en el apoyo profesional a las personas con discapacidad. Y si el legislador llegaba cansado a abordar el problema de la discapacidad en el ámbito mercantil, yo espero por lo menos no haberles cansado demasiado a ustedes.